Perlas del libro de Génesis. ¿Qué problemas familiares encontramos en la familia de Isaac y Rebeca? ¿Qué valores fueron distorsionados? ¿Cómo se entiende la bendición en este capítulo? Oremos. Gracias te damos, buen Dios, en este día. Gracias por este nuevo día. Gracias por tus bendiciones. Bendito Padre, te suplicamos, Señor, que dirijas nuestro estudio del capítulo 27 del libro de Génesis. Haznos descubrir, hallar las perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Les invito a escribir sus comentarios. ¿Qué les parece la forma como estamos desarrollando el estudio diario? Comenten. ¿Tienen preguntas? Pregunten. ¿Tienen algo que compartir de las perlas que ustedes están rescatando? Compártanlas. Crezcamos juntos, aprendamos juntos y sigamos invitando, siempre sigamos invitando a todas las personas con las cuales nos rodeamos a estudiar la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Isaac se queda sin vista. Solo las personas que han perdido la vista pueden entender lo que sintió Isaac. Algunos que necesitamos lentes nos sentimos muy incómodos por no poder ver sin los lentes. No podemos leer. Incluso hay personas que no pueden diferenciar a las personas a cierta distancia si no tienen lentes. Hay diversos problemas con la visión. Isaac perdió la vista y ya no podía ver. ¿Qué edad tenía Isaac cuando pierde la vista? Aproximadamente unos 137 años es lo que tenía Isaac cuando suceden los incidentes narrados en estos capítulos. Y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Lo que se desprende de todo el estudio de este capítulo es que Isaac tenía en cuenta a Esaú más que a Jacob. Para él era el mayor, el primogénito, y quien debía tomar el liderazgo en la familia. Por su lado, Rebeca consideraba que Jacob era el que debía llevar el liderazgo. Recordemos que cuando Rebeca está embarazada, Dios le dice que el mayor servirá al menor. Quiero compartir con ustedes un cuadro, y este cuadro lo vamos a ir estudiando a lo largo de estos capítulos que vienen. Como ustedes pueden ver, este es un cuadro de las edades. Isaac se casa a los 40 años. Sus hijos nacen cuando Isaac tiene 60 años. Eso quiere decir que Isaac ya tenía 100 años cuando Esaú se casa. 60 años de Isaac nacen Jacob y Esaú. Isaac debe haber tenido 137 años y Jacob 77 años cuando huye a Harán, como consecuencia, como desenlace de lo que sucede en el capítulo 27. Isaac muere a los 180 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaac vivió 43 años más de cuando sentía que ya moría.
Y aquí encontramos nosotros una historia similar a la de Abraham, a la de Sara, que sentían que ya estaban viejos, que ya no podían tener hijos, que ya todo estaba terminado para ellos. Isaac, por lo mismo, creía que ya en breve iba a morir, por lo cual él quiere apresurar las cosas y quiere entregar la bendición al primogénito, a Esaú, porque creía que ya moría. 137 años. ¿Y de dónde sacamos esto de los 137 años? Este cálculo lo hacemos de, en forma retrospectiva. ¿Desde cuándo Jacob desciende a Egipto? Jacob llega a Egipto cuando tiene 130 años, es lo que dice Génesis 47:9. Y para ese entonces José tenía 39 años, porque José sube a ser gobernador a los 30 años, Génesis 41:46. ¿Y por qué decimos 39? Porque hubieron 7 años de abundancia y ya habían pasado 2 años de hambre, total 9 años. Lo que nos lleva a que Jacob tenía 91 años cuando nació José. 91 años. ¿Mm? ¿Y cuántos años sirvió José a Labán? 14 años. 14 años. Restados esos 14 años que llegamos a los 77 años, la huida de Jacob a Harán. De este modo, ahí usted puede apoyarse con los textos que van señalando, y como les menciono, este cuadro lo vamos a ir repitiendo en varias ocasiones para entender algunas cosas. Por ejemplo, aquí nos ayuda a entender que Isaac consideraba que ya iba a morir, pero resulta que vivió 43 años más, porque Isaac vive 180 años. Y él le dijo a su hijo, a Esaú: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Isaac le quiere dar su bendición a su hijo, pero Isaac le pide como una especie de condición: quiero comer, tráeme un guisado, pero de carne fresca. Ve, caza, como tú sabes, y prepara un guisado. Hasta aquí todo bien. Isaac quiere bendecir a su hijo. Por lo visto, Isaac o no estaba enterado o ignoraba lo que Dios le había dicho a Rebeca. ¿Qué es lo que le había dicho a Rebeca? Que el mayor sería servidor del menor. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 25, versículo 23. Dice: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Lo sabía Isaac? ¿No lo sabía? ¿Lo olvidó? ¿Lo ignoró? No nos dice la Biblia nada al respecto. El hecho concreto es que Isaac quiere bendecir a Esaú, entregarle las bendiciones de la primogenitura. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Estaba escuchando. Y aquí encontramos una lección, una perla que podríamos considerar negativa. No es bueno escuchar las conversaciones privadas de los demás. Hay que respetar la privacidad de las personas. Y cuando hablamos de privacidad,
hablamos en todas las áreas. Hoy en día como que, por ejemplo, se ha tornado como algo normal revisar los celulares de la pareja. Respetemos la privacidad cada uno. Ni tienes por qué enojarte porque no te muestra su privacidad, ni tú con él, ni tu pareja contigo. ¿Te das cuenta? Hay que respetar la privacidad. Y si no confías en tu pareja, ahí hay un grave problema. Una relación de pareja que no esté cimentada en base a la confianza, de nada sirve. Si alguien quiere ser infiel, así lo vigiles para ser infiel. Entonces respetemos la privacidad, aprendamos, acostumbrémonos y también pidamos que se respete nuestra privacidad. Y aquí Rebeca estaba huyendo. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Le cuenta toda la conversación, cada detalle que Jacob había dado a Esaú. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. En la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Efesios, encontramos nosotros órdenes para los padres en relación a los hijos y para los hijos en relación a los padres. A los hijos en relación a los padres dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Eso quiere decir, mientras que las disposiciones, las órdenes de los padres vayan en armonía con las palabras, con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, tal como debe ser nuestra obediencia al Estado, a las leyes civiles, a las autoridades, entre tanto que vayan en consonancia con las leyes divinas. Ve ahora al ganado y tráemelo de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Rebeca había trazado un plan. ¿Y en qué consistía su plan? Suplantar a Esaú. Ella conocía del gusto, de la sazón que le gustaba a Isaac. Y dice: yo voy a preparar un plato como a él le gusta. Y tú vas a llevar ese plato para que él coma. Ni cuenta se va a dar que no es el plato que se le ha preparado, o no es Isaac o Esaú quien no ha preparado eso. Todo estaba calculado según ella. Y es lamentable cuando nosotros hacemos planes para dañar. Hacemos planes para incurrir en faltas, en pecados. Hay que tener mucho cuidado. Date cuenta, es bueno darnos cuenta y recapacitar en qué momento estamos haciendo planes para pecar, planes para ofender. Hay personas que quieren llegar a ciertos lugares y no importa quién tengan que pisar, no importa sobre quién tienen que pasar. Algo de eso estaba sucediendo aquí. Ella quería que su hijo favorito, Jacob, tuviera esa bendición, y no importaba si eso significaba suplantar a su propio hijo, dañar, lastimar a su propio hijo. Así funciona lamentablemente la maldad, el pecado, cuando dejamos que ingrese a nosotros y tome el control, tal como Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Jacob se da cuenta de que algo no está bien aquí. No somos iguales. Él es una persona que tiene mucho vello. Yo no tengo nada.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Le preocupaba a Jacob traer sobre él maldición en lugar de bendición. Rebeca acalló los temores de Jacob acerca de la maldición que su padre podría pronunciar sobre él. ¿Y qué le dice? Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, y solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Yo sé lo que hago, como suelen decir algunos padres, ¿verdad? Sé lo que hago, obedéceme. Estaba tan decidida en proceder como Isaac en el suyo. Rebeca estaba resuelta a conseguir lo que le parecía de valor supremo y que estaba por escurrírsele de las manos. Estaba decidida a contar el costo más tarde. No importa lo que tenga que pasar. No importa si la maldición cae sobre mí, con tal que la bendición sea para ti. ¿Saben lo que significa eso? ¿Mm? A veces, lamentablemente, los seres humanos es como si tuviéramos una especie de molde para pecar. Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios y entonces decidieron concebir a Ismael. Ahora, Rebeca está empeñada en ayudar a Dios para que sea el mayor el que sirva al menor. A veces creemos que no es el tiempo o que Dios ya se olvidó. A veces creemos que Dios por sí solo no va a poder cumplir sus promesas, entonces necesitamos ayudarle. Y no importa si las maldiciones caigan sobre nosotros con tal de que ayude a Dios. El intento del ser humano de pretender hacer lo que a Dios le compete, lo que a Dios le corresponde. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra parte que es de Dios. Y allí nadie debe intervenir. Y lamentablemente Jacob se prestó al juego de su madre. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Toda la trama, el arte del engaño. Saben ustedes, hay libros que hablan acerca del arte del engaño. Hay ciertas características de cómo funciona la mente y que, por ejemplo, los que dicen que son magos, los que dicen que son adivinos, aprovechan esas características, esas debilidades, por decirlo así, de la mente para hacernos creer que hacen lo que no hacen. Los que hacen desaparecer cosas, hacen desaparecer o aparecer cosas. ¿Se dan cuenta? Van utilizando simplemente nuestra capacidad de desconcentrarnos, de perder de vista los detalles. Y aquí encontramos nosotros muchas cosas que podríamos decir era fácil darse cuenta de que este hijo no era quien decía ser. No es lo mismo el pelo de una cabra, ¿no?, que el vello de una persona, hasta por la misma textura. ¿Se dan cuenta? Y a veces algunos queremos ser engañados. A veces algunos permitimos ser engañados. Entonces ahora Jacob fue disfrazado por la madre. Aparentemente era Esaú. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? La pregunta: ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Esaú, tu primogénito.
La tarea de convencer al padre de ninguna manera era fácil, ni el éxito era seguro. Habiendo anunciado su llegada, Jacob se vio frente a varios problemas embarazosos. Era necesario un engaño tras otro para lograr su propósito. Se declaró ser Esaú, afirmó que la carne de los cabritos eran de venado y atribuyó su rápido regreso a una supuesta bendición de Dios. Ese es el drama de mentir. Cuando mientes una vez, necesitarás mentir una segunda y una tercera y una cuarta para ir cubriendo tus mentiras. La mentira te envuelve. Es por eso que la mentira es mencionado en la Biblia como uno de los pecados que harán que perdamos la corona de vida. Satanás mismo fue presentado por Jesús como el padre de la mentira. Yo soy, dice, Esaú, tu hijo, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Él no hizo, lo hizo su madre. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Él simplemente fue a traer los animalitos para ser sacrificados. Él no fue a cazar al venado. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Empiezan las sospechas, aquí hay algo que no está bien. ¿Tan rápido has cazado los venados? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Jehová tu Dios. No le dice Jehová nuestro Dios, Jehová mi Dios, sino Jehová tu Dios ha hecho que lo encontrase delante de mí. Me lo puso ahí delante para cazar al venado. Es triste utilizar la religión, utilizar el nombre de Dios para beneficio particular, para beneficio personal. Hay mucha gente que utiliza la religión para enriquecerse. Hay mucha gente que utiliza la religión para acceder a cargos públicos. Y aquí Jacob está utilizando el nombre de Dios. Dios me lo ha puesto. Y es eso lo que hacen las personas que gustan jurar. Utilizan el nombre de Dios para que sus palabras sean creíbles. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Esaú no era como quien, por ejemplo, la voz. Cada hijo es diferente al otro. El timbre de voz, la misma contextura. Y ahora este hombre que ya no podía ver, pide que se acerque. Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y aquí encontramos una perla más. Jamás nos aprovechemos de las carencias de los demás. Jamás nos aprovechemos de las personas con discapacidad, ya sea discapacidad auditiva, visual o la discapacidad que tenga. Y aquí tanto Rebeca como Jacob se estaban aprovechando de la discapacidad visual de Isaac. Pero Isaac podía oler, Isaac podía palpar. Y se le acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No sabía diferenciar Isaac el vello humano del pelo de un animal. A veces, producto de las circunstancias, nosotros perdemos de vista ciertos detalles.
por ejemplo, estar en una situación de ansiedad extrema o de estrés extremo, puede hacer que nosotros hasta olvidemos muchas cosas. Pero él dice, la voz es de Jacob, no es la voz de Esaú. Pero no importa, decide pasar por alto ese detalle. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Decidió pasar por alto el detalle de la voz porque consideró que él era porque su mano era velloso. Saben, hoy en día estamos inmersos en una serie de actos fraudulentos. Hay personas que utilizan las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las transacciones en línea, una serie de cosas para engañar, para engañar, para engañar. Y mucha gente cae en esas mentiras. Por ejemplo, usted habrá visto quizás alguna publicidad en las redes sociales donde supuestamente en pocas horas o en pocos minutos puedes ganar mucho dinero. Y hay gente que pierde de vista todo el entorno, que nos habla de que es algo fraudulento, pero simplemente se concentran en un detalle y se prestan y después se lamentan el haber sido engañados. Y algunos no son engañados con unos cuantos soles, algunos son engañados con miles y miles. ¿Se dan cuenta? Isaac decidió pasar por alto lo de la voz. Se dio cuenta que no es la voz de Esaú. Y entonces dice, y se le acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, esta es la voz. Y no le conoció. Y le bendijo. No estuvo del todo engañado. Como decía hace un momento, a veces algunas personas queremos ser engañados o permitimos ser engañados. Y dijo, ¿eres tú, mi hijo Esaú? Vuelve a preguntar. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Dame un beso. Algo no estaba bien, ¿no? Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, un detalle más a favor de Jacob, el olor de los vestidos. Con esos dos detalles a favor y uno en contra, como diríamos, Jacob decide, o Isaac decide bendecir a Jacob. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. La bendición misma, al igual que otras declaraciones similares, Génesis 49, de Deuteronomio 33, está concebida en el estilo poético hebreo. Consiste en cláusulas paralelas cuyo estilo y cuya gramática son peculiares. El aroma del campo y del bosque sobre los vestidos que llevaba Jacob sugirió a la mente del patriarca un cuadro de la futura prosperidad de su hijo. Isaac parecía verlo en posesión de la tierra prometida y disfrutando plenamente de sus bendiciones que venían con ella. Dios pues te dé del rocío y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Sé señor.
Jacob había de ser preeminente no solo sobre sus hermanos y en el sentido más amplio sobre todos sus parientes, sino sobre los pueblos extranjeros también. Esta bendición abarca el concepto del dominio universal que indudablemente fue el plan original de Dios para Israel. Deuteronomio 4:6, Deuteronomio 28:10 o Segunda de Crónicas 9:22-23, Salmo 126:3. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Le tomó un tiempo cazar, le tomó un tiempo preparar el guisado. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Apenas Jacob había recibido la bendición y dejado a su padre, Esaú regresó. Regresó y ahora se presenta ante su padre y le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y le dice: yo soy tu hijo, tu primogénito. Al escuchar eso, Isaac se estremeció y dijo: ¿quién es el que vino aquí, trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije, y será bendito. Yo lo bendije y será bendito. Y aquí encontramos algo que cuesta entender. Si la bendición había sido adquirida con engaños, ¿valía? Si la bendición había sido entregado por medio de hechos que lindan con el delito, con pecados graves, Isaac debía mantener esa bendición, no podía retirarlo. ¿Mm? Pero miren, la providencia actuó de una manera tal que nos cuesta entender. Porque normalmente si tú has sido engañado, hoy en día puedes denunciar. Si has dado una bendición, puedes retirar. ¿Y por qué Isaac dice que ya no puede? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Con engaño. Isaac se dio cuenta de la intervención de la providencia y llegó a la conclusión de que cualquier otra tentativa de su parte para actuar en contra de la voluntad de Dios sería inútil. Sabía que no podía hacerlo, por lo tanto, no estuvo dispuesto a retirar la bendición de Jacob ni a maldecirlo. Y la pregunta es: ¿validó Dios la forma como se había adquirido esta bendición? Y como vamos a ver más adelante, Jacob tuvo que marcharse, huir. 20 años estuvo fuera y en esos 20 años aprendió a conocer, a amar y a servir a Dios. ¿Era necesario todo eso para conocer y servir a Dios? No necesariamente, pero a veces las tragedias son oportunidades para Dios.
bendíceme. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño. Él ha tomado tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. ¿Y a qué se refería Esaú con las 2 veces? Se apoderó de mi primogenitura. Jacob no se apoderó, sino que se aprovechó de la necesidad de Esaú. Y Esaú, buscando lo fácil, en lugar de preparar su comida o en lugar de ir quizás donde la madre, prefirió menospreciar la primogenitura y comer y decir, te lo doy, ¿para qué me sirve? Esaú está haciendo lo que muchos hacen. ¿Recuerdan el Edén? Adán es preguntado, ¿por qué hiciste? Bueno, yo no tengo la culpa. La mujer que me diste tiene la culpa. Pregunta a la mujer, yo no tengo la culpa. La serpiente tiene la culpa. Generalmente buscamos culpables y no asumimos responsabilidades de nuestros actos. Y ahora Esaú hace eso. Se ha apoderado de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Bien, dice, le llamaron a Jacob. ¿Qué le llamaron? Suplantador. Jacob, el suplantador. Ese era el nombre. Por eso más adelante Dios le cambia el nombre. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Estas lágrimas de Esaú son, podríamos decir, con el dolor que sintió Judas tras vender a Jesús y después se quita la vida. Hay muchas personas que dicen, me arrepiento cuando son descubiertos en sus delitos, en sus pecados. Pero cuando no son descubiertos ni se arrepienten ni nada por el estilo. Bendíceme. Y lloró y suplicó. Como un abismo insondable, el carácter imperfecto de este hombre se levantaba. No había arrepentimiento, no había dolor. Ya se había casado, recuerden ustedes. Cumplidos los 40 años, cuando Isaac tenía 100 años, se casó con mujeres de Canaán. Y fueron dolor y angustia para Rebeca y para Isaac. Y a pesar de eso, Isaac, por alguna razón particular que no entendemos, quería que él sea el primogénito. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Ahora se anuncia que el mayor serviría al menor, lo que Dios había anunciado a Rebeca. Pero Dios no necesita de la ayuda humana para cumplir sus promesas. Conmovido por el patético lamento de su amado hijo Esaú, Isaac accedió a su apasionada petición. Una vez más habló Isaac, quizá por inspiración, esta vez en cuanto a la suerte futura de Esaú. Sin embargo, este pronunciamiento no es llamado una bendición, en realidad era una maldición modificada. Servirás a tu hermano, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Descargarás. Le vas a servir. Tú vas a vivir para servirte. Y en la última parte de la historia de estos dos hermanos, encontramos que esa profecía se cumplió.
La forma de vida y la ocupación de los edomitas se adaptaron bien a su país. Esta predicción encontró su cumplimiento en la disposición fiera y belicosa de los edomitas, que se ganaban el sustento cazando y controlando por la fuerza las rutas del comercio. Y en su momento, Esaú sirvió a su hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú quería tomar venganza. Esaú sentía que había sido despojado injustamente. Olvidó que él menospreció la primogenitura. Él quería tomar venganza. ¿Saben? Hay personas que viven con esa sed de venganza años y años y años. Una emoción es instantánea, pero un sentimiento puede prolongarse a lo largo de toda nuestra vida. Y él decidió tomar venganza. Esperaría que su padre muera. Ya que su padre le ha dicho que estaba por morir, él pensaba que ya iba a llegar el día de su muerte. Pero saben, como hemos visto, el papá vivió 43 años más después de este incidente. Vivió 180 años Isaac. Jacob retornó 20 años después. Isaac tenía 157 años. 157 años cuando retorna Jacob. Ya Rebeca había muerto. Las cosas no son como nos parece. Cuando muera mi padre, me voy a vengar. Ni hubiera tenido que esperar demasiado. Y fueron dichas, ¿no?, a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Él está tramando vengarse. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Te quiere matar, te quiere asesinar. Y una vez más un plan apresurado de Rebeca. Rebeca en un momento consultó con Dios sobre sus dos hijos. ¿Recuerdan el capítulo 25, en el nacimiento? Dice: y fue a consultar a Jehová. 25-22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Por qué se olvidó Rebeca de consultar a Jehová? A veces vivimos tan preocupados, tan cargados con el mundo, que olvidamos consultar a Jehová. Y ahora ella decide que el hijo debe de huir. Abraham, cuando hubo hambre, decidió ir a Egipto. Y Dios le dijo a Isaac: no vayas a Egipto. Tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. La segunda vez que la madre le dice a su hijo: obedece mi voz. Obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. No fueron unos días, fueron 20 años. Y Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esa era la preocupación de Rebeca. Si Esaú mataba a Jacob, entonces el pariente más cercano de éste, conforme a la costumbre, estaba obligado a matar a Esaú. Quizá Esaú razonó que su popularidad en el campamento lo protegería de tal eventualidad. Particularmente después de la muerte de su padre, él se constituiría en el jefe.
decisiones apresuradas. Acostumbrémonos a consultar a Jehová. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? La segunda vez que Rebeca dice, ¿para qué quiero la vida? Ahora, con el pretexto de que Jacob no se case con una cananea, le dice a Isaac que Jacob debe ir a la tierra de su parentela. Abraham no quiso que Isaac vaya a Harán, porque Abraham tenía claro que esa era la tierra prometida. Rebeca no tenía claro el plan de Dios y manda a su hijo a su tierra. ¿Qué es lo que hizo Isaac? En nuestro estudio de mañana vamos a ver por qué esta historia continúa. ¿Cuántas perlas hemos aprendido? Y lamentablemente son perlas que tenemos que tenerlo en claro para ponerlo en el lado oscuro. Hemos aprendido qué cosas no hacer. No permitamos que la mentira cale tan hondo en nosotros que se convierta como algo natural y que justifiquemos nuestros actos con tal de seguir mintiendo. Recuerda que si mientes una vez, tendrás que mentir una segunda y una tercera, y así las mentiras continuarán para que encubras esa mentira. Consulta a Dios. Tienes un problema, consulta a Dios. Sientes que ya te estás muriendo, consulta a Dios. Pon tu vida en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.